Muy buenos días con todos. Hoy, junto a mis compañeros Lenín, Jair, Nicole, Sofía y mi persona Stephanie, vamos a hablarles acerca de un tema sumamente fundamental en la formación docente, el cual tiene que ver acerca de las ciencias naturales enfocadas en el método experimental. Pues bien, para poder iniciar, quisiera preguntarles, ¿alguna vez se han preguntado cómo transformar una clase teórica que es un tanto aburrida en una experiencia que los alumnos nunca olviden, que cree un impacto en ellos? La respuesta está en dejar de ser simples narradores, en convertirnos en facilitadores del conocimiento y darnos cuenta que el método experimental no es solamente ver, sino también es hacer. Entonces allí es donde nosotros encontramos que este método es la principal estrategia para transformar el aprendizaje desde la parte teórica hacia la parte funcional, para que los alumnos comprendan cómo guiarse y cómo mantenerse dentro de estos planes educativos y académicos para potenciar su aprendizaje personal. ¿Qué es el método experimental? Bueno, el método experimental es un procedimiento científico y sistemático que nos permite el poder investigar fenómenos, el resolver problemas y comprobar hipótesis mediante la observación, la medición y la realización de experimentos controlados. El propósito de esto es obtener el conocimiento, objetivos y verificar a través de la recopilación y el análisis de evidencia. Este método sigue una secuencia organizada de pasos que nos ayuda a explicar mejor y el por qué ocurre determinados hechos o situaciones. Entre las características está el basado en la observación. Eh, en basado en la observación está parte de la observación cuidadosa de fenómenos o situaciones y, y nos permite el investigar problemas, preguntas o aspectos que requieren explicación. Otra de las características es la secuencia de pasos organizados. Esto sigue etapas definidas, como la observación, el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis o la experimentación y el análisis de resultados y conclusiones. Otra de las características es el resultado de verificable. Los datos obtenidos pueden ser comparados y replicados por otras personas. Y también nos garantiza una mayor objetividad y confiabilidad en las conclusiones. También fomenta el pensamiento crítico, ya que promueve tanto el análisis y la reflexión y la toma de decisiones basada en las evidencias. Y desarrolla la capacidad de cuestionar, el poder argumentar y resolver los problemas de manera más fundamentada. También les hablaré el por qué aplica en el aula. La siguiente diapositiva. ¿Por qué aplica en el aula? Bueno, la aplicación del método experimental en el aula favorece un aprendizaje activo y significativo, ya que los estudiantes concluyen sus conocimientos a partir de las experiencias, una experiencia más directa. Al experimentar y el observar a analizar resultados, los alumnos relacionan la teoría con la práctica, desarrollan habilidades científicas y fortalecen su capacidad para poder resolver problemas de una manera más autónoma. Además, este enfoque los motiva, meta motivación, porque la curiosidad y la participación convierte al estudiante en un protagonista propio de su propio aprendizaje. Los beneficios de esto es que está un aprendizaje más significativo, ya que esto nos facilita la comprensión profunda de los contenidos. También nos permite relacionar nuevos conocimientos con experiencias previas y también nos favorece la retención y la aplicación práctica de lo aprendido. Entre otros beneficios está que nos desarrolla de habilidades científicas, ya que potencia nuestras observaciones, medición, clasificación y análisis de la información. También fortalece nuestra formulación de hipótesis y la interpretación de resultados. También nos promueve en la investigación el uso de razonamiento lógico. Otro de sus beneficios está en la motivación y la participación. Esto nos despierta nuestra curiosidad natural de como estudiantes.
También incrementa más en nuestra idea el poder aprender mediante las actividades prácticas. Y nos fortalece en trabajos colaborativos y participación que hacemos en las clases, las actividades. También nos beneficia en poder mejorar nuestra resolución de problemas, ya que nos ayuda a nosotros como estudiantes a identificar situaciones problemáticas y buscar soluciones. También nos desarrolla más nuestra creatividad y la capacidad de tomar decisiones fundamentadas. También otro beneficio más que tiene, y para culminar por mi parte, es la autonomía y responsabilidad. Esto nos promueve como alumno a que planifiquemos, ejecutemos y validemos nuestras propias actividades y también fortalece nuestro compromiso con el aprendizaje y el trabajo en equipo. A continuación, mi compañero. La estructura paso a paso de método experimental. Estos pasos guían la práctica en el aula a partir de una observación real, plantear preguntas relevantes, proponer hipótesis comprobables, diseñar y ejecutar un experimento controlado y registrar datos con rigor, analizar la información y formular conclusiones comunicables. Tenemos como la observación, las preguntas, las hipótesis y la experimentación. Como siguiente punto, tenemos errores comunes y recomendaciones. Errores frecuentes: no definir objetivos claros, exceso de complejidad, exceso, exceso de complejidad para el nivel, falta de materiales o planificación, olvidar medidas de seguridad, no adaptar actividades al currículum. Los consejos prácticos que podemos ver aquí es empezar con actividades simples y replicables, preparar alternativas si falta material, incluir normas de seguridad claras, relacionar las tareas con objetivos evaluables. El siguiente punto es adaptación por niveles educativos. Educación infantil, experimentos cortos, visuales y sensoriales, como mezclar colores, hundimiento de germinación de algodón. Los objetivos es despertar la curiosidad y vocabulario científico. En primaria y básica de bachillerato, la primaria, actividades de observación y registro de sencillos, como tablas y dibujos. En bachillerato, diseños experimentales más rigurosos, como el control de variables, análisis estadístico básico y discusión crítica de resultados. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la planificación didáctica, aquella que se lleva la idea, llevamos la idea del aula. Es aquella que usan que usamos los docentes para planificar una clase y saber qué vamos a enseñar, cómo se va a enseñar y qué materiales vamos a usar para poder usarlos. Es como una guía que nos ayuda a desarrollar una clase ordenada, dinámica y significativa. Una planificación comienza con un objetivo de aprendizaje. Dice aquí que define qué competencia o concepto se pretende trabajar. Por ejemplo, comprender los estados del agua. El objetivo de aprendizaje es aquel que se define al iniciar una clase, ya que este indica qué se espera que los estudiantes aprendan al finalizar una actividad. Así como se menciona en este ejemplo, comprender los estados del agua. El objetivo es que los estudiantes puedan reconocer cuáles son estos estados, gaseoso, sólido, líquido, y que los puedan comprender. Ahora bien, hablamos de los materiales y seguridad, y listado claro y alternativas, sus normas de uso y protocolos de seguridad. En esta de aquí podemos organizar qué podemos usar para poder enseñar esta, este tema.
Podemos usar vasos, agua, cartulinas, marcadores, plantas, instrumentos de medición. Y además de que también les enseñamos cómo manipular correctamente el agua caliente, no correr, y dándoles indicaciones de lo que deben hacer dentro de esta mientras se hacen las actividades. Ahora bien, hablamos de las actividades y la temporalización, secuencias de tiempos reales. En este de aquí manejamos el tiempo para poder distribuirlo de la mejor manera y así se calcule el tiempo de cada actividad para que de esta manera podamos manejar cada actividad de la mejor manera. Hablamos acerca de la evaluación, aquella que se realiza al culminar la clase, en donde usamos instrumentos, listas de cotejo y de observación directa para valorar un proceso y un producto. Esta de aquí sirve para comprobar si los estudiantes comprendieron el tema y participaron activamente en este. Ahora bien, tenemos un ejemplo. Comprender los estados de agua mediante la observación y la implementación sencilla, la evaporación y condensación en minis invernaderos. Ahí podemos hacer una actividad muy práctica para, para los niños y que sean muy interesante para ellos. Ahora bien, hablamos de el ejemplo práctico. ¿Qué planta crece más rápido? Como planteamiento tenemos que comparar dos plantas idénticas, una expuesta a la luz solar directa y la otra en sombra. La hipótesis, la planta con luz crecerá más y el diseño es mismas macetas, riesgo igual, mediciones de la altura cada 3 días durante 2 semanas. El registro, tabla de crecimiento y observaciones cualitativas, color, turgencia. Aquí hablamos, en este planteamiento de aquí tenemos que una planta es expuesta al sol solar y la otra planta es ubicada en sombra. Esto de aquí ayuda a los estudiantes a observar las diferencias reales que van a pasar estas plantas durante este proceso para ver cuál crece más que la otra. Hablamos de las variables. En estas de aquí hablamos que la independiente es la luz, la dependiente es el crecimiento en centímetros, las controladas es el riesgo y el tipo de suelo. Luego tenemos los resultados. En los resultados tenemos que compramos medidas de crecimiento y documentamos las diferencias visuales, como aquellos videos que se suelen ver, en donde una planta va creciendo con agua, luz y aire, mientras que la que no tenga esas posibilidades, em, eh, brota, pero no brota de la misma manera que lo haría una agua con estas facilidades. Como conclusión, tenemos que confirmar o refutar la hipótesis y reflexionar sobre los factores que hemos utilizado y que no están controlados. Y además de preguntarnos el hecho de qué ocurrió, por qué ocurrió, qué factores pudieron influir en esta actividad. Pues bien, llegados a este punto nos enfrentamos a una pregunta crucial para nosotros como futuros docentes, y es, ¿cómo evaluaremos entonces el método experimental dentro de los salones de clase? Y es aquí donde la mayoría de docentes cometemos el error, ya que tratamos de evaluar un experimento de la misma forma que venimos evaluando la educación tradicional. Y es allí donde habremos destruido todo este enfoque activo. Ya escuchamos que el método experimental trabaja a través de lo que es la actividad física de los experimentos o de los sucesos que pasan dentro de diferentes tipos de fenómenos. Es aquí donde se nos viene la pregunta de cómo evaluarlo. La evaluación en las ciencias escolares debe de estar más que todo regida por la excelencia formativa y el proceso. Es a través de esto que podemos evidenciar el uso de anecdotarios, cuadernos para el registro de las actividades, bitácoras, donde se registre de manera cruda y real cada uno de los pasos seguidos dentro de este experimento. Es allí donde notamos y evaluamos el desarrollo de las habilidades de nuestros alumnos. Pero, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Sumamente fácil. Lo tenemos que trabajar a través de tres herramientas fundamentales, los cuales son, como ya mencioné, los cuadernos de trabajo,
o bitácoras en las cuales registramos el proceso de laboratorio. También lo trabajamos con la coevaluación, donde el estudiante va a poder evaluarse a sí mismo como nosotros a ellos. Y por último, las rúbricas de desempeño. Estas rúbricas de desempeño, que son listas de cotejos en las cuales nosotros evidenciamos si las actividades realizadas dentro de estos experimentos han sido cumplidas de la manera adecuada, analizando si se trabaja en grupo de la manera correcta, si respetan las normas de seguridad y sobre todo, cómo manipulan y registran este tipo de sucesos. Cuando nosotros evaluamos y comunicamos los resultados, es allí donde el informe científico pasa a ser, más que simple letras, un registro vívido de lo que pasó y de lo que pudieron observar. En definitiva, podemos nosotros concluir que evaluar el método experimental es evaluar el saber hacer y el saber del estudiante mientras se convierte en un pequeño investigador, un científico, un descubridor. Muchísimas gracias.